andan? ¿Cómo les va? Como siempre, un placer estar de nuevo acá. Ya les había prometido un poco en el video anterior que quizás una de las cosas que hiciera fuera justamente hablar de esta peli. Me refiero obviamente a Girl, la película belga que creo que no es original de Netflix, sino que Netflix compró los derechos y es el distribuidor, por lo menos oficial, a nivel, creo que de Latinoamérica, y me animo a decir que del resto del mundo, aunque no estoy del todo segura. Pero bueno, estuvo nominada al Globo de Oro esta película, no así en los Oscars, nominada obviamente como película de habla extranjera. Me interesó no porque la considere una tremenda película, que es una película buena, es una película interesante, porque obviamente el cine siempre ha sido un espejo, un reflejo de lo que somos como sociedad, a veces más acertado, a veces menos acertado. Incluso el cine de propaganda también en algún punto nos termina dando una imagen de nuestra sociedad, porque después cuando uno lo analiza históricamente dice, bueno, este era el cine, esto era lo que se hacía en esa época para intentar vender cierto humo, digamos. Cine de propaganda en los 40, para alentar o para intentar que los jóvenes fueran a la guerra. Cine como Rambo en los 70-80 para intentar hacer creer que Estados Unidos estaba ganando una guerra que en realidad estaba perdiendo. Pero en definitiva eso después analizado con el tiempo nos termina dando también un reflejo de la sociedad. Por eso para mí eso me parece interesante esta película, porque trata para empezar el tema de la transexualidad, ¿no? En este caso la transexualidad a nivel psicológico y también a nivel físico, obviamente, centrado en el caso de una joven que nació biológicamente con genitales masculinos y que siente que quiere cambiar su cuerpo. Ahora, ¿por qué me parece interesante este film dentro de este subtópico que podría ser el cine sobre transexualidad o transgénero? Es posiblemente la película que menos se focaliza en el costado de la discriminación, en el costado social en algún punto, porque la película se centra en la psicología de la protagonista. Justamente en el subtópico, por decirlo, porque no sería subgénero, del cine sobre transexualidad, y termina siendo siempre muy relevante para las películas, para las historias, la opinión social. Y para esta película parecería que no es tan relevante, que está ahí obviamente, es un tema que se trata, que se toca en algún momento de la película, pero que no es lo que más le interesa, digamos, al director y guionista de esta película. Yo no voy a hacer ahora un análisis para intentar juzgar ni al personaje ni a la historia, sino lo que me interesa es marcar ciertos conceptos que me parece deja la película, ¿no? Al no tocar el tema social, no lo toca justamente porque parecería no ser un problema para la protagonista. Que la opinión social no es un problema en su vida y que no llega a determinarla o a influirla lo suficiente como para que eso sea relevante para la historia. Entonces en algún punto me deja pensando de si eso es una muestra de avance como sociedad, por lo menos para esta sociedad europea, en la cual obviamente se desarrolla la historia, pero también en general, ¿no? El año pasado tuvimos una gran marcha acá en Montevideo con pañuelos amarillos, que por un lado me invita a pensar en cierto avance, aunque después lamentablemente tenemos marchas opuestas, lo cual me invita de nuevo a pensar en cierto retroceso. Por eso esta película me llama la atención, porque va de la mano de ese potencial avance que parecería querer ilustrar la película en cierto punto a través de la displicencia con la cual trata justamente el costado de la opinión pública, ¿no? A partir de esto me gustaría hacer una pequeña comparación de esta película con otras películas dentro del subtópico, pero voy a compararla con otras 3 películas que me parecen 3 películas muy relevantes, muy importantes y sobre todo muy conocidas, además creo, dentro de lo que es este subtópico, ¿no? Que tampoco es demasiado amplio como para que podamos encontrar demasiadas películas con las cuales podamos comparar a Girl.
La primera comparación que me pareció inevitable es con Boys Don't Cry, Los muchachos no lloran, que es el caso absolutamente opuesto a Girl. Es un chico que nació con genitales femeninos que quiere operarse para tener, obviamente, genitales masculinos, y está dirigida por una mujer. Lo cual genera un tándem interesante, porque en el caso de Girl tenemos un tándem de director-actor, y en el caso de Boys Don't Cry, un tándem de directora-actriz. Para mí Boys Don't Cry es posiblemente la mejor película que he visto dentro de este subtópico. Eso igual es un apunte personal. Al compararla con Girl, ¿cómo se puede notar ese contraste tremendo entre la sociedad ilustrada en Boys Don't Cry y la sociedad ilustrada en Girl? Girl, como ya habíamos dicho, es una película ambientada en la Europa actual, mientras que Boys Don't Cry es una película realizada a fines de los 90 y ambientada en la Norteamérica. Yo diría que creo que es en el sur, no me quiero equivocar, creo que es en Texas, pero si no es en Texas es en el sur de Estados Unidos en los años 70. O sea, hay en cuanto a la historia 40 años de diferencia y un océano también en el medio, porque hay que decirlo, ¿no? Europa no tiene los mismos estándares en este subtema que Estados Unidos, claramente, y menos que el sur norteamericano. En Boys Don't Cry, obviamente, hay una intención mucho mayor de centrarse en el costado social, en la opinión pública, aunque para mí no es lo más importante de la película, pero es muy fuerte porque, primero, que es un caso real de Boys Don't Cry, y segundo, porque tiene un final, obviamente, muy trágico, que está directamente ligado con la opinión pública, con la opinión social. Pero por sobre todas las cosas con la opinión de los allegados al personaje, al protagonista. Lo que me interesa más también es el tema de la psicología del personaje, porque en Boys Don't Cry hay una gran introspección hacia la mente del protagonista, que es para mí lo más importante que tiene Girl. Girl se centra fundamentalmente en la psicología de la protagonista. Hay algo muy parecido en ambos casos, y que es lo que parecería ser lo más relevante cuando hablamos, obviamente, de personas que quieren cambiar su cuerpo, que es un desprecio por su cuerpo actual, por ese cuerpo no deseado. Termina sufriendo una autoflagelación muy intensa en ambos casos. En el caso de Girl, además, la protagonista se dedica al ballet, y en el ballet hay una exigencia en el físico muy importante, que conlleva también a ese deseo de la protagonista de querer cambiar de cuerpo, no solo por un tema sexual, que siempre es a lo que se apunta, pero en realidad lo que intenta también mostrar Girl es que el cambio de género no a nivel biológico no necesariamente está directamente ligado a lo sexual. También hay otros aspectos que tienen que ver con esa necesidad, ¿no? Además, ella empieza como muy tarde a dedicarse al ballet. El ballet es socialmente entendido que se empieza desde muy niño. Ella como que arranca en su preadolescencia recién, entonces como que los demás estudiantes le llevan cierta ventaja y ella quiere ponerse a punto, pero el tener biológicamente el género erróneo, digamos, siente también que es un impedimento para poder mejorar o avanzar en esa disciplina a la cual se quiere dedicar o a la cual se dedica. Entonces autoflagela su cuerpo con tal de conseguir una mejora en ese aspecto, ¿no? En el aspecto físico. Y en el caso de Boys Don't Cry, tiene más que ver con lo sexual desde el punto de vista psicológico del personaje. Pero en ambos casos se nota la autoflagelación por ese cuerpo no deseado y desligarlo un poco del interés romántico. Porque si bien en Boys Don't Cry hay un interés romántico por parte del protagonista, no nace ahí su deseo de cambiar de género. Ese interés romántico que aparece en el personaje de Chloe Sevigny, la película no empieza con eso. Es una persona que aparece en la vida del protagonista mucho después de su deseo de cambiar de género. Y en el caso de Girl, ni siquiera hay un interés romántico, hay como una... De hecho, se muestra el desinterés romántico a través de cierta relación que se establece con un vecino. Primero que nada, no parecería haber amor, sino que una especie de atracción pseudosexual que termina siendo muy decepcionante, de hecho, porque claramente no viene por ahí la necesidad de ese personaje.
Ahora pasando a otra comparación. El año anterior, el 2017, nos trajo increíblemente los Oscars. La ganadora película de habla no inglesa fue la chilena Una Mujer Fantástica. Lo cual a mí me sorprendió porque, para ser honesta, me parece que Girl es mejor película que una Mujer Fantástica. Y en segunda instancia porque creo que ese año había otras películas, pero sin meterme en ese tema, me genera mucho interés hacer la comparación entre Girl y Una Mujer Fantástica porque son contemporáneas, tratan el mismo tema obviamente, pero hay un contraste tremendo entre el foco de ambas películas. Como ya lo dije, Una Mujer Fantástica es una película sobrevalorada, sobre todo porque me parece que a diferencia de Girl no pone el foco en la protagonista y en entender sus razones, sus motivos, sino que lo pone en la sociedad. Y a mí eso me parece una pena, no porque no me interese hablar de cómo se comporta la sociedad respecto a estos temas, sino porque me parece que cuando queremos hablar de transexualidad o de transgénero, y nosotros ponemos el foco en la sociedad en vez de ese protagonista, o la película se resuelve en función de la opinión de los terceros y no del protagonista, me parece que se pierde mucho. Y justamente eso es lo que me resulta interesante de Girl, que la película belga arranca con una escena donde un docente le pregunta a los compañeros de clase de la protagonista si les molesta que ella se cambie en el vestidor de las mujeres. Y aparentemente a nadie le importa, a nadie le genera... porque dejando en claro la película desde el minuto 1 que esto está superado por cierto sector de la sociedad, que es principalmente el sector joven, obviamente, que es lo que más abunda en Girl. Y bueno, no podemos dejar de decir que estamos hablando de una película ambientada en la Europa occidental, digamos, ¿no? Pero además de eso, la familia de la protagonista también está todo ok, los docentes también, entonces los médicos ni que hablar. Razón por la cual deja en claro que la sociedad ha superado cierta barrera de discriminación, o sea, que hasta ahora parecía insuperable, ¿no? Mientras que en Una Mujer Fantástica, película hecha un año antes, ambientada en Sudamérica, termina siendo todo lo opuesto. Es una película centrada directamente en la opinión pública, en la opinión de los terceros, y donde la protagonista no sufre por sus problemas, por sus necesidades de cambio de sexo. Ella tiene muy claro lo que quiere, está muy cómoda aparentemente con su cuerpo actual, y parecería ser que si no fuera por la sociedad ella podría ser 100% feliz, cosa que no se da en Girl. En Girl el problema que tiene que afrontar la protagonista tienen que ver consigo misma, con su propia psicología y con su propia necesidad de acostumbrarse o de querer cambiar algo de sí misma. Es decir, los terceros no influyen en su felicidad aparentemente. Mientras que en Una Mujer Fantástica parecería ser que el cuerpo no es el problema, y los problemas los tiene la sociedad con ella, pero se siente claramente aprisionada, sofocada por esa sociedad que es prejuiciosa e intolerante. Y de nuevo en Una Mujer Fantástica aparece, y acá sí es centro de atención, el interés romántico. Parecería ser que todos los problemas de la protagonista giran no solo en función de esa sociedad intolerante, sino también en función de esa sociedad respecto de su interés romántico. Porque si ella no tuviera este interés romántico que se presenta en la película, no se desencadenaría ese nivel de intolerancia que tanto la marca y que tanto la define en definitiva a ella. Para que en Una Mujer Fantástica parece que interesarle más a la psicología de la sociedad que la psicología de la protagonista. Lo único que parece ser relevante es que la protagonista tiene que luchar contra una sociedad X. Y la tercera película que me resultó interesante agregar a este análisis es Danish Girl, ¿no? La chica danesa, película británica, también contemporánea, pero que está ambientada ya hace muchas décadas atrás y que cuenta el caso de la primer cirugía de cambio de sexo, justamente, que está como en el medio entre lo que sería Una Mujer Fantástica y Girl, pero que me parece incluso se acerca más al caso de Girl que al de Una Mujer Fantástica, porque la sociedad obviamente aparece como un factor, pero aparece como un factor muy lejano, porque es un factor obvio teniendo en cuenta la época en la que está ambientada la película y teniendo en cuenta que para esa época esto era una novedad, pero no parece ser lo que más define al personaje. Tiene en común con Girl
el hecho de que se centra en la psicología del protagonista. En el caso de la chica danesa hablamos de un hombre, después de estar en una etapa madura de su vida, se le despiertan, por así decirlo, ciertos deseos de cambiar de género a partir de verse vestido de mujer en un momento determinado. Y a partir de ahí comienza a revelarse en este personaje que en realidad está en el cuerpo equivocado. Obviamente eso tiene que ver también con la época, una época en la cual el cambio de género era algo absolutamente impensado. Genera también que este personaje comience a tener estas preguntas en su cabeza en una etapa ya muy madura de su vida. También, al ser una película no solo basada en hechos reales, sino en un acontecimiento científico, por así llamarlo, la película se centra un poco en esa curiosidad quirúrgica, en esa curiosidad dentro de lo que es el ámbito de la ciencia, y que le da también un tono un poco más solemne o más soberbio a la película, un tono frío, si se quiere. Aparentemente tampoco en esta película habría una relación entre el cambio de sexo y el interés romántico, porque el personaje está casado con una mujer, y a partir de que comienza su peregrinaje, su búsqueda de este cambio de cuerpo, él continúa casado con esta mujer y continúa en algún punto enamorado de esta mujer. Por lo tanto, no parecería lo romántico influir la necesidad de este personaje de querer cambiar de cuerpo, de género. Curiosamente, ambas películas son europeas, ambos casos son europeos, no solo las películas. Me refiero a Girl y a la chica danesa. En el caso de Girl vemos el apoyo familiar y también social, o sea, es decir, la tolerancia a nivel familiar y social. En el caso de la chica danesa lo vemos solo a nivel familiar, a nivel social ya es más complejo, pero a nivel familiar, a nivel de la esposa, se ve este apoyo. Por lo tanto, el personaje tampoco se ve definido, en definitiva, por los terceros. La diferencia más importante, y como lo decíamos, y para mí tiene mucho que ver la época, obviamente, es que Girl ya tenemos un personaje que está completamente convencido de lo que quiere, indistintamente de que la película nos lleva por el camino de por qué, de querer explicar el porqué de esa decisión. En el caso de la chica danesa vemos todo el proceso, desde que comienza el deseo del cambio de género hasta que efectivamente se materializa. Y obviamente también entendemos el porqué, pero quiero decir, vemos un transcurso más largo de historia. Y vemos el comienzo, que en Girl el comienzo ya está dado, el personaje ya está convencido de su decisión. Pero hay algo muy parecido en ambas, en mostrar la psicología de los personajes y especular, porque en definitiva no deja de ser una especulación el entender por qué ambos personajes desean cambiar de cuerpo, que en definitiva para mí es el tema interesante. Tenemos en algún punto que trascender de una vez por todas el tema social, ¿no? No puede ser que cada vez que hablamos de cine transgénero, de cine sobre transexualidad, terminamos en definitiva hablando de lo que la sociedad piensa, de lo que la sociedad quiere, o de lo que la sociedad tolera. Eso sí es importante, porque es importante de alguna manera marcar agenda y saber en qué posición estamos y si hay más pañuelos amarillos o del color que fuera. Pero me parece que hay algo más importante que eso, y sobre todo cuando tenemos protagonistas tan definidos como en el caso de estas películas, porque no estamos hablando de la transexualidad o de el transgeneritismo. Estamos hablando de personajes específicos, con nombre y apellido, ficticios o reales, no importa. Estamos hablando de personas específicas. Y si estamos hablando de personas específicas, deberíamos centrarnos en lo que a esas personas le importa, en lo que esas personas sienten, y no en lo que la sociedad les hace sentir, o en cómo la sociedad los mira. Me parece que nos estamos perdiendo una parte muy importante, que es entender la cabeza de estos personajes. Y en el caso de Girl, cabe destacar, y quiero remarcarlo, tiene un final muy fuerte. Un final que incluso Netflix creo que se ha visto obligado a poner un cartel premonitorio al principio de la película, avisando justamente de ciertas crudezas que se pueden ver en la película, que están directamente relacionadas con el final, claramente, donde se puede ver un límite de autoflagelación muy fuerte, que puede incluso afectar a aquellos más
sensibles a este tipo de escenas. Con esto termina mi análisis de Girl. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya prometí cosas que creo que puedo llegar a cumplir. Espero, estoy deseando eso. Me refiero obviamente a Spielberg. Estoy a esto. Siempre que la gente hace estas señas nunca sé qué significa. ¿Por qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no importa. No hay... Si no hay un sistema, una unidad de medida, es completamente al pedo hacer señas. Pero bueno, estoy a muy poco de... tampoco sé qué significa poco, si significa semanas, meses, días, horas. De poder centrarme en Steven Spielberg y este dilema que tengo con este señor Spielberg, que es puede ser el mejor director del mundo y el peor en la misma película. Es algo increíble. Quiero hacer este video de Jesse Eisenberg. Lo tengo acá, así lo tengo a Jesse Eisenberg. Así, Jesse Eisenberg, vas a quedar cuando haga este video para vos. Y estoy con otras cosas. Quiero hacer un video sobre las 2 películas más terroríficas de la historia para mí, que se van a sorprender cuando les cuente los títulos de esas películas. Y estoy viendo la serie de Brit Marlin, por lo tanto en breve voy a hacer algo sobre ella, porque si hay alguien que desafía la teoría de autor que tanto odio con el alma, esa es Brit Marlin. Así que eso es algo que también voy a estar haciendo. Ya voy a ver si meto lo de Jesus, que no era blanco, porque eso está intenso también. Así que todo eso y alguna cosa más, seguramente en el medio, vamos a hacer. Por ahí vemos alguna otra película de Steven Seagal en el medio. Un ranking sobre canciones de South Park tengo pendiente también, que vamos a estar haciendo en breve. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo, que será de lo que será, o que será que será.